cuestionado por Sincero. ¿Hasta qué punto los rostros de la televisión deben expresar sus opiniones con total honestidad? Michael Roldán, explícale al público brevemente qué sucedió con Carol Lucero. Fue una sección Mucho Gusto en Tus Zapatos, en la cual María José Quintanilla y Joaquín Méndez pasaron una noche con una pareja de 30 años aproximadamente en situación de calle. Ella lleva 14 años ya viviendo, desde los 14 años, perdón, que vive en la calle, y él desde los 5 años. Todo el panel empezó a hacer un móvil con ellos en directo, a conversar, a ver qué es lo que necesitaban. Y ellos decían, ¿sabes qué? Necesitamos un empujoncito. Esa era la palabra textual que ellos usaron, un empujoncito. Carol Lucero, que estaba en otro lugar de la ciudad, ¿cierto?, de Santiago, pidió la palabra desde un móvil y él comentó que no le parecía bien que personas que no tenían ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente estuvieran pidiendo un empujoncito de esa forma. Ahí las redes sociales, la mayoría se fue en contra de Carol Lucero. Osvaldo Solorza. Estoy de acuerdo con Carol. Yo quiero contarles y ser sincero con ustedes. Estoy de acuerdo con Carol. Yo ayer conversé este tema llegando a la radio. Voy a ser sincero con ustedes y también sincero con la gente que está en la casa. Yo conversé con él y discutimos sobre este tema. Hubo un debate también en la radio antes de entrar a mi programa y conversamos precisamente por esto y quería que me explicara más o menos por qué él pensaba de esa forma. Carol habla, no ataca a las personas en sí. Tenemos que entender que Carol es una persona que sí está bien comprometido con las causas sociales. Él aporta con fundaciones de abuelitos, aporta también con lo que tiene que ver con la gente que tiene discapacidades o capacidades especiales o diferentes. Me parece que es una persona que sí sabe y está comprometido con el asunto. A lo que Carol va, el punto de Carol es la voluntad de buscar oportunidades, la voluntad de cada uno de nosotros en hacerse una oportunidad o generar una fuente de ingreso. En eso Carol no está de acuerdo y es por eso que él lo solicita en un móvil que no tenía nada que ver con esto, donde él le pide y le explica al productor ejecutivo que él necesita dar su opinión. Una opinión que fue impopular, obviamente, porque todos los paneles estaban todos comprometidos con estos chicos, pero él opinaba lo contrario. ¿Qué decía él? Que a estos jóvenes no tenían, en cierta forma, la voluntad de buscar oportunidades. Quiero que se entienda bien esto, porque yo a lo que me refiero es a tocar puertas, o a insistir, o a inventar una forma de poder tener un ingreso y poder salir de la situación de calle. En eso yo estoy completamente de acuerdo con Carol. Ha regresado ella, más bella que nunca. Bienvenida, Ale Valle. Segunda opinión acerca de este polémico tema. Aplausos para ti. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con Carol Dance. Creo que uno puede dar, uno puede dar sus opiniones. Eso está claro. Yo no tengo ningún problema en que él haya dado su opinión. Sin embargo, también tiene que escuchar de vuelta las opiniones de aquellos que estamos en contra de lo que él está diciendo. La desigualdad en nuestro país es más alta que prácticamente en ningún momento. Te recomiendo leer el fin de semana, Carol, ya tú eres comunicador, de repente agarrar el diario, leer el diario, agarrar el suplemento de tendencias de La Tercera, donde las Naciones Unidas hizo un estudio, ¿no es cierto? Voy a decir Naciones Unidas, pero en realidad el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, de Chile y la desigualdad en nuestro país. Quiero decirle que hay un 25% de chilenos, 25,4 si no me equivoco en la cifra exacta, que tiene en promedio un 8,8 años de enseñanza. Por lo tanto, hay más de un 25% de chilenos que no han terminado su educación. Esas personas reciben entre 250 lucas de promedio de sueldo, ¿no es cierto?, o menos. Entonces, esas personas... Estamos hablando, Ale, permíteme hablarle al público para complementarte, solo aportar a tu perorata, que está muy interesante tu análisis, que es un cuarto de la población. Un cuarto de la población. Un 25% de un cuarto de la población. Y yo lo quiero poner por ejemplo, en este contexto, una niña que a los 13 años tiene que quedarse en su casa porque su mamá tiene que trabajar todo el día, cuidando a 4 hermanos chicos. ¿Qué posibilidad tiene esa niña? Solo cuidando a sus hermanos. Eso si no ha tenido una guagua entre medio, ¿no es cierto? Y todo lo que sabemos que pasa cuando un niño no tiene el cuidado de sus padres. ¿Qué pasa con esa niña? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Qué posibilidades tiene de salir de la pobreza? Esa es la desigualdad y eso es lo que provoca. Y esa es la discusión de fondo. Esa es la verdadera discusión que yo entiendo que Carol Lucero no está entendiendo, digamos. Estamos en un escenario nacional importantísimo. Ya hemos visto a casi todos los candidatos pasar por los programas de televisión respondiendo las preguntas del público, de paneles de expertos. Creo, Nati, que este es el momento en que Chile debiese jugársela para darle una oportunidad a ese 25% que la Ale señala. Sí, y yo entiendo la apreciación
con respecto a la vida de Carol, porque él se hizo a sí mismo, o sea, buscó las oportunidades, sin sueldo, trabajó en una radio durante harto tiempo, tocó las puertas, pidió que lo aceptaran como comunicador. Entonces, yo entiendo que él dice, oye, si uno no tiene las oportunidades, se las puede hacer. Entiendo esa parte, pero por otra parte también creo que criticar a unas personas que están viviendo una situación tan difícil como esa pareja, creo que no es acertado en ningún sentido. Criticar y decir que no merecen un empujoncito o que no deberían pedir un empujoncito porque no lo necesitan, creo que no es acertado. ¿Sabes por qué? Porque conociendo la historia, estuve leyendo un poquito más, conociendo la historia, o sea, ella a muy temprana edad, 11, 12 años, tuvo que dejar su casa por violencia intrafamiliar. Él a los 5 años tuvo que dejar su casa también. Entonces son historias muy difíciles que quizás también les afectan psicológicamente. O sea, tienen que buscar la comida en la basura. Entonces, criticar a unas personas que están pidiendo un empujoncito bajo esa situación, me parece que es absolutamente errado. Entiendo lo que dice él en el fondo, que dice, oye, ¿sabes qué? Yo me hice mis oportunidades, pero por otra parte, creo que no hay que criticar. O sea, si ellos piden un empujoncito, démoselo. Está la imagen en pantalla, Michael, 11:08 de la mañana, mucho gusto, Mega. Así es, esto es posterior a que emiten la nota de Joaquín con María José Quintanilla. Ellos están en la calle, en un móvil justamente, ahí los podemos ver en la pantalla junto a Andrea y Javier, que son estas personas que viven en situación de calle. Está Catherine Salosny, que era la mediadora, ¿cierto?, del panel, y Carol Lucero, que como bien decía Osvaldo, desde un móvil de otro lugar de la ciudad para otro tema, él pide la palabra y emite estas declaraciones bajo su lógica. Esa es la imagen que nosotros estamos viendo ahora en pantalla. Si el director del programa o el productor ejecutivo Roberto lo decide poner al aire, ¿será porque de alguna forma siente él, como líder en los contenidos de un matinal, que Carol estará representando a alguna parte de la población que piensa como él? Es que yo creo que Carol sí representa a varios ciudadanos, llamémoslo así. Yo de verdad, a mí me gusta los comunicadores que dicen las cosas pam pam vino vino. Tú puedes pensar igual que él, puedes estar en contra, pero por lo menos él no es políticamente correcto. Muchas veces hemos criticado que hay comunicadores que intentan ser políticamente correctos y con el fin de nunca quedar mal con nadie. Ayer hablábamos de Felipe Camiroaga. Felipe Camiroaga también era un animador que no era políticamente correcto y eso muchas veces quizás también le jugaba en contra. Exacto. Entonces, a mí me gusta. Yo también, el punto que dice la Nati, también lo pensaba. Carol fue un tipo que buscó distintas oportunidades para llegar donde está hoy día de hoy. Él no llegó a los medios de comunicación con un pituto, él no llegó a la tele con un pituto, Sí, él llegó... es verdad. Soy testigo. No, por eso. Está bien. Él llegó por su talento. Corroboro tu... Él llegó por su talento y me parece súper interesante lo que dijo Osvaldo, porque yo creo que Carol no se tiró en contra de esta pareja en particular. Él fue súper correcto al momento de decir las cosas. ¿Cauto? Sí, ¿Cuidadoso? Es que yo creo que él fue cuidadoso, él siempre ha sido cuidadoso, él no lo tiró de una forma, una chacota o como yéndose en contra de esta pareja, pero yo creo que Carol lo habla en una situación en general. También lo hemos visto, mira, ¿caché el caso que van a decir, pero esto es otra cosa, te puedo apostar? Pero también lo hemos visto en el caso en su propia trampa con el tío Emilio, donde mucha gente, en vez de buscar pega, inventa una enfermedad, inventa algo con el fin de sacar un dividendo mucho más fácil en las esquinas de las calles. Entonces, yo creo que Carol va más allá de la gente que en vez de buscar una oportunidad de ser insistente, porque a todos nos han cerrado las puertas más de una vez, a todos, en vez de insistir, se van por lo fácil. Insisto, no se fue en contra de esa pareja bajo ninguna circunstancia y fue respetuoso. Claudio Schmidt, tu opinión, ya voy con la Ale y también Michael, que tiene las palabras textuales. Bueno, no sé si quisieras también escucharlas, porque tenemos el relato textual transcrito de lo que dijo Carol en la televisión. Pero antes te quiero escuchar a ti, mi querida Francesita, hoy. Me gusta lo que dijo Carol Dance, no porque esté de acuerdo con sus palabras, sino porque justamente es una persona que, por lo que estoy viendo, está empezando a sacar la voz como corresponde y como para mí tiene un valor especial, que es decir las cosas que realmente uno piensa y no las cosas que la sociedad quiere escuchar. Por ese lado estoy con Carol Dance. Ahora, creo que fue cero empático, creo que él tiene un pensamiento muy de derecha, como lo conversábamos con mis compañeros. Creo además que Carol Dance hoy en día tiene que ponerse en la situación de las personas. Si bien esta pareja, y hay muchos ciudadanos que tienden a ser flojos, a no querer mover los pies, a no querer buscar sus posibilidades, también creo
que si todos tuviéramos la inteligencia, la fuerza de voluntad, en el fondo la suerte que a todos nos tiene que acompañar un poquito en la vida como para lograr las cosas, pucha, todos seríamos exitosos. ¿Por qué pensamiento de derecha? Pregunto. Porque a mí me parece que el ¿Pero por qué? Justamente por lo que él plantea. El pensamiento de que la gente tiene que ir a buscar sus oportunidades. Estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pero... no, está bien, es que me parece que politizar, politizar como una opinión... compañeros. Te lo digo con respeto, me parece que politizar, una opinión de un comunicador, decir si es de derecha o de izquierda, me parece que no es al lugar, y me parece que no es un pensamiento ni de derecha, ni de concertación, ni de izquierda. Es mi punto de vista, pero está bien, lo respeto. A mí me huele a que es más tirado hacia derecha, por eso lo digo. Por eso lo digo, pero si a vos no te parece, ese es tu problema. No, lo entiendo, pero ¿por qué? Eso es lo que pregunto. Por las cosas que él comentó, por las cosas que él comentó que no son lo importante hoy en día y no es la política lo importante en este tema, es la sociedad. No sé si tú te querés quedar con la cosa de la política. Para mí, mi punto iba más allá. Mi punto iba mucho... Pero me dejás terminar de hablar. Está bien, pero es que tú me decís entonces... Pero seguís hablando de algo y yo te estoy diciendo que mi punto y la discusión principal no es si yo hago un comentario que me parece que es de derecha o no. Me parece que lo importante no tiene que ver con lo de la política. Fue algo que dije en base a lo que yo rescaté y vi. Está bien, a mí me parece grave. Por eso mandé la propuesta de este tema al chat desde el minuto que lo vi, porque me pareció muy interesante. Porque claramente Carol Dance es un chico que viene de una familia, de una posición económica relativamente bien, que él tuvo las ganas y la fuerza de salir y buscar oportunidades y golpear puertas. Y que los momentos se le dieron. Carol Dance no vino de una familia. Pero... viene de una situación de familia. Le costó yo estuve animando una cena de la Fundación Puente. Es que no, ¿sabes qué? No me han dejado terminar de hablar. No he podido terminar. Una sociedad, una situación de familia, entre comillas, que te puede pagar un estudio, como lo tuvo él, es una clase media. Y si no es así, bueno, me quedo callada. Porque yo la verdad no sé lo que estáis diciendo tú. Acá estamos hablando de una pareja, que la realidad es completamente distinta. No han podido estudiar, no tienen una familia que en el fondo te dé una casa, un hogar bien constituido, una madre, un padre, que en el fondo te contengan, te den las herramientas. O sea, Roberto va a terminar la argumentación. Aguántame. Mira, yo también tengo entendido, como dice Michael, yo tengo entendido, y habría que investigar lo que Carol estudió con beca. Partamos por eso. Segundo... Un apunte solamente, porque yo estuve ahí entregándole un premio. ¿Cachai? Segundo... el evento Fundación Puente, que es una fundación que le entrega una beca de un monto de dinero a jóvenes de clase media o de escasos recursos para el transporte y para las fotocopias. Exacto. Me tocó animar la cena anual caritativamente y a Carol le entregaron un premio porque fue uno de los primeros becados que recibió eso. Pero Claudita, yo te escuché, po. Era mi momento, Roberto. Pero lo fuiste por cualquier lado. Y lo que yo quiero decir es que yo no desconozco la realidad que tuvo Carol, pero no la puedo comparar con la realidad de la pareja que estamos hablando. Eso es. Pero está bien, Claudita, pero lo que yo te decía, te estoy dando los argumentos del por qué a mí me llamó la atención, porque tú dices, no politicemos, estoy de acuerdo, no politizar. Yo nunca he visto, por ejemplo, a Carol decir públicamente a qué partido pertenece. Yo no considero que dar ese juicio que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, decir, este es de derecha, este es de concertación. Yo creo que no va a lugar. Carol Dance... Tú me vas a decir lo que va a lugar a las cosas que yo veo. Pero ¿por qué dices tú que es de derecha? Para uno decir... tienes que limitar mi comentario, si es lo que yo veo. O sea, si yo no quiero llevar este tema al lado de la política, ¿por qué lo estás llevando tú? ¿Por qué te quedas con ese punto? Pero es que entonces no lo digas, pues Claudita, porque estás enjuiciando a alguien. ¿No ves que tú, acaso ahora yo tengo que decir lo que tú quieres que yo diga? No, pero estás enjuiciando a alguien que no ha manifestado. Yo no estoy enjuiciando a nadie, ¿Pero yo cómo estoy que no? diciendo lo que yo veo con respeto. Claudia, mira, sí, Roberto nos está prohibiendo decir eso. Perdón, lo que busca Roberto es un argumento que tú lo politizas. A eso se refiere Roberto. Tu argumento. Puedes decir lo que quieras, pero un argumento. Pero ¿por qué no lo voy a dar? Pero ¿sabes por qué no lo voy a dar? Porque no es un caso que amerite hablar de política. Es un tema que yo lo planteo porque lo vi. Pero tú lo pusiste, Claudita, tú lo pusiste. Pero Roberto está insistentemente también yendo a eso, basta. No, pero está bien, perdón, Ale. Es que ella esposa que es un argumento de alguien de derecha y la gente de derecha no lo está mirando, y no puedo yo creo que la Claudia me replicó a mí que yo lo dije y a mí no me interesa. la opinión. Roberto, pero hablen ustedes. estoy diciendo que la Claudia
que me replicó a mí, porque yo lo dije, a mí me parece, eso lo dije antes de que partiera el programa. No es un argumento que a mí me interesaba traer al programa, porque no me interesa traerlo al programa. Pero porque no es un programa de política. Y si quieren lo conversamos, pero me parece que esto no es un programa de política. Entonces, solamente eso, Robert, para terminar. Sí, yo entiendo. El punto hace rato que lo estoy escuchando y solamente quería hacer hincapié en una cosa. Cuando estamos hablando del muro de la desigualdad, que el señor Dance parece no entender, estamos hablando de... Él no viene de una familia de pobreza. Él es hijo único de una señora que se esforzó para sacarlo adelante. Cáchate que en Chile, si 2 personas en una casa ganan 600 lucas, son de clase alta y no tienen hijos. Entonces, él pertenece a una clase media. Cuando hablamos de pobreza, es que espérate, cuando hablamos de pobreza y gente que no puede acceder a nada porque ni siquiera pudo terminar su educación, porque ni siquiera pensó en terminar su educación. Yo les he contado que yo trabajo, además de trabajar en Intruso y en cosas de periodismo, trabajo también en una fundación que entrega educación para adultos. Hay personas que llegan a esa fundación. Quiero que ustedes lo entiendan, para que entiendan, cuando yo hablo de desigualdad no hablo de una persona de clase media, no hablo de una persona que puede pagarse la micro para ir a estudiar. Hablo de personas que ni siquiera pudieron terminar el cuarto medio, ni siquiera se les ocurrió, ni siquiera pudieron terminar octavo básico, ni siquiera pudieron aprender a leer. Hay gente en este país que vive en el campo, en zonas rurales, que son... En su casa no hubo ni siquiera la posibilidad de que fueran al colegio, porque ellos tenían que trabajar. Hay personas así en este país todavía, y eso parece que no lo queremos ver, ni entender, ni visibilizar.